Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. En esta ocasión vamos a trabajar una web API. Esa era la idea inicial que yo tenía, trabajar primero con una web API, primero la parte web para explicarles lo que era Razor, más adelante Blazor, etcétera, etcétera, y que también esa aplicación nos sirviera como una API para trabajar con un frontend más adelante. Entonces yo empecé por el API, pero si van a ver los videos o quieran repetírselo, sería bueno que empezaran primero por este. Vamos a tratar lo que son los temas de inyección de dependencias, vamos a trabajar servicios, vamos a trabajar interfaces, etcétera, etcétera. Entonces, para este proyecto, que es un CRUD sencillo, vamos a necesitar tener instalado el SDK de .NET Core versión 3 para arriba, aunque nos funciona también en la versión 2, pero lo ideal es tener las últimas versiones. Entonces, también vamos a necesitar el runtime 3. Del 3 en adelante, 3.1. También vamos a requerir SQL Server y el manejador de SQL Server. Si quieren trabajar con MySQL, nosotros no lo vamos a utilizar acá, pues más adelante pueden cambiar la connection string o la cadena de conexión, la pueden cambiar y utilizarlo para cualquier motor de base de datos que sea de su preferencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es estos pasos que vemos acá. Vamos a abrir una consola o el PowerShell, como quieran. Y vamos a correr el comando .NET info. Este comando nos va a mostrar los SDK que tenemos instalados de .NET y los runtime. Vemos que tenemos el 2.1, 2.2 hasta el 3.1. Y aquí tenemos los runtime, también los tenemos hasta la versión 3.1. O sea que cumplimos con los requisitos mínimos para poder trabajar el proyecto. Si ustedes no tienen instalados esos runtime y el SDK, nos vamos aquí, colocamos .NET en Google y entramos aquí a download. Y nos descargamos aquí el runtime y el SDK. Recuerden que el runtime es para correr las aplicaciones que nos hagamos en .NET Core y el SDK es el kit de desarrollo. Aquí tenemos el anterior que era el MVC, pero este de acá solamente funciona con aplicaciones en Windows. Entonces nos descargamos aquí nos descargamos las últimas versiones. Si queremos ver otras versiones, aquí están. Miren que aquí nos está recomendando la versión 3.1, ya la versión 2.2 ya cumplió su ciclo, funciona, pero ya no tiene soporte. Y ya están desarrollando o no está aún terminada la versión 5.0, perdón. Procedemos a abrir visualstudio.net y vamos a crear un proyecto nuevo. El proyecto va a ser un proyecto de C# de todas las funciones en todas las plataformas y va a ser web. Aquí vamos a seleccionar una aplicación web ASP.NET Core. ¿Cuál es la ventaja? Que .NET Core es multiplataforma. Y las versiones con .NET Framework solamente funcionan con servidores de Windows. Le damos siguiente.
colocamos el nombre del proyecto. Y aquí seleccionamos la ruta en la que va a quedar guardada nuestro proyecto, donde va a quedar guardado nuestro proyecto. Le damos crear. Nos van a aparecer unas plantillas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con una aplicación web. Vamos a trabajar con una aplicación web y vamos a leer un poquitico. Aquí dice que una plantilla de proyecto para crear una aplicación ASP.NET Core con controladores y vistas, y que también nos puede servir para servicios RESTful, o sea que nos puede servir para un API. Aquí escogemos Core y cogemos la última, seleccionamos la última versión, quitamos HTTPS por lo pronto y le damos crear. Entonces podemos ver aquí nuestro encarpetado, nuestro proyecto, y vamos a mirar, aquí está los controladores, aquí está el modelo y aquí está la capa de presentación. Esta es la capa de datos. Entonces sobre la capa de datos vamos a trabajar, vamos a crear las siguientes carpetas. Vamos a crear la carpeta DAL, Data Access Layer. Esta es la capa de acceso a datos. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un contexto, que es un objeto de .NET de Entity Framework Core, o también Entity Framework, el Entity Framework normal, el que utilizamos antes, para aplicaciones MVC. Pero esta vez vamos a trabajar con Entity Framework Core. Entonces ese objeto va a ser el encargado como tal de comunicarse con la base de datos. Para eso va a tener propiedades y métodos que le van a servir para que él vaya y se comunique con la base de datos. Yo lo tomaría como la representación de la base de datos aquí en nuestro código. Y él lo que va a hacer es comunicarse con el modelo, en este caso una base de datos que va a estar en SQL Server. Estamos trabajando CodeFear. ¿Cómo así CodeFear? Que nosotros vamos a generar el modelo desde el código. No vamos a, también existe el Database Fear. Es en el caso que nosotros ya tengamos el modelo en la base de datos y no lo mapeamos aquí en .NET como tal. Pero en este caso vamos a trabajar CodeFear, o sea que nosotros vamos a generar nuestro modelo, vamos a generar nuestra base de datos, las tablas, etcétera, etcétera, desde el mismo código. Entonces vamos a seguir acá, vamos a crear otra carpeta, y esta carpeta va a tener nuestros business. Esta capa lo que se va a encargar es va a tener nuestra lógica de negocios, un servicio que se va a encargar de hacer operaciones sobre el DAL, y como ejemplo podríamos tomar de pronto el CRUD. ¿Por qué? Porque depende de la entidad o el servicio, él va a hacer peticiones al modelo a través del DAL. Puede ser de actualizar, puede ser de crear, de leer, de traernos información, eliminar, actualizar, etc. La siguiente capa, la siguiente carpeta la vamos a llamar Entities. Y aquí vamos a tener todas nuestras entidades, todas las entidades que van a representar una tabla de la base de datos. Nosotros la vamos a representar acá
en una clase. Por último, vamos a crear esta carpeta. Va a contener las interfaces. La idea es que tengamos por cada clase una interfaz. ¿Para qué? Para luego manejar lo que son las inyecciones de dependencia y para también hacer un contrato sobre el que podemos realizar. ¿Qué pasa con este tipo de contratos? No, a la clase que nosotros le apliquemos como tal, esa interfaz es como si tuviera un contrato entre esas dos clases. Y los métodos que nosotros vamos a definir en nuestra interfaz se tienen que aplicar por regla en esa clase. Ya ahorita lo vamos a ver ahora que empecemos con el proyecto. Listo, entonces vámonos ahora a herramientas. Vamos aquí a administrador de paquetes nube y vamos a aquí a administrador de paquetes nube. Nos vamos aquí a examinar y en examinar vamos a instalar el siguiente paquete. Una vez localizado el paquete, entonces vamos a decirle que lo vamos a instalar acá en nuestro proyecto. Miramos la última versión y le damos a instalar. Él automáticamente descarga el paquete y lo instala. Le damos a aceptar. Y el otro paquete que no se les puede olvidar es este paquete que está acá. Hay que tener en cuenta que acá tenemos instalado el Entity Framework Core SQL Server. Si ustedes fueran a trabajar con otro motor de base de datos, entonces tendrían que buscar uno para su motor. Por ejemplo, aquí está SQLite. También hay uno de MySQL. Vamos a ver aquí. Entonces aquí podríamos ver y aquí tendríamos otro. También tenemos un conector acá. Listo, una vez que hayamos descargado los paquetes, entonces vámonos aquí a el DAL y vamos a agregar una clase que vamos a llamar dbcontext prueba. Ustedes le pueden colocar otro nombre si quieren. Y le damos a agregar. Entonces lo primero que debemos hacer aquí es que esta clase debe heredar de la clase dbContext. Y creamos un constructor.
Estas opciones nosotros las vamos a configurar ahorita en este archivo startup. Pero nosotros debemos darle ciertas configuraciones a este objeto, como es la cadena de conexión, para que él sepa dónde va a buscar la base de datos. Listo, entonces por lo pronto vamos a dejarlo así. Ahora vamos a crear nuestra entidad. Nuestra entidad se va a llamar empleado. Estos son los data annotation. Estos data annotation nos sirven más que todo para realizar validaciones de este lado del backend. Y por ejemplo, esta nos indica que el campo que viene debajo va a ser una llave primaria. De todas maneras, Entity Framework, al primer campo o la primera propiedad, perdón, de la clase que le encuentre un ID lo va a tomar como llave primaria. Entonces vamos a crear aquí los métodos, perdón, los atributos. Y hacemos lo mismo para el resto de propiedades que van a representar los campos de nuestra base de datos. Entonces ya les voy a explicar acá. Vamos a separarlos un poquito para que de pronto les quede más fácil a ustedes. Entonces, tenemos que nuestro primer campo se llama ID empleado. Así se va a llamar en la tabla que vamos a generar en la base de datos. Después que viene el campo o la propiedad, en este caso, nombre. Pero nombre, ¿qué va a pasar? Que dentro de mis vistas, para mi nombre, se va a mostrar como nombre completo. Eso se utiliza más que todo en los labels, en los títulos, etcétera, etcétera. Esta que vemos acá, column, ¿qué le estamos nosotros diciendo? Que va a ser de tipo, le podemos colocar el tipo de datos, y aquí estamos mirando la cantidad, por ejemplo, de caracteres que va a tener esta cadena. Este campo de tipo string, perdón. Y en la base de datos, se va a llamar nombre empleado. Pero para nosotros, acá en el código, se va a llamar nombre. Por eso es que coloqué esta columna que ven acá. Si yo la dejo así, entonces ¿qué va a pasar? En mi base de datos se va a llamar como está aquí abajo. Pongo el ejemplo por si ustedes quieren renombrarlo o mapearlo. Entonces si lo dejo así, allá en la base de datos este campo se va a llamar nombre empleado, y ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí el documento, va a ser de tipo documento identidad, que va a ser el de tipo entero, y un cargo que va a ser de tipo entero. ¿Por qué va a ser de tipo entero? Porque lo vamos a relacionar más adelante con otra tabla que va a contener los cargos. Ahora nos vamos a devolver a nuestro contexto y vamos a crear los dbset. Aquí debajo del constructor
a crear nuestro primer dbset que va a ser de tipo empleado. Vamos a importar esta clase y yo lo voy a llamar empleados. Por buenas prácticas, siempre el nombre de la clase en singular, y como nos va a representar este dbset, lo que nos va a representar es una tabla como tal, una tabla de uno o más empleados, entonces yo lo coloco como plural. Colocamos aquí los getter y los setter. Y listo, entonces hasta el momento tenemos nuestra base de datos y la primera tabla, que sería esta. Ahora, ¿qué toca hacer? Ahora debemos irnos a Startup. ¿Para qué? Para nosotros poder registrar este contexto, poderlo registrar como un servicio y poderlo inyectar en otra clase. Por lo pronto lo voy a hacer, pero sin explicárselos tan detalladamente. Cuando ya lo hagamos con otra clase, ya les voy a explicar por qué eso es inyección de dependencia, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este archivo, en esta clase startupc.cs, vamos a buscar el método donde se encuentran o donde se registran cada uno de los servicios. Mírenlo aquí. Listo, entonces aquí estamos declarando una variable que se va a llamar conexión. Esta variable lo que nos va a almacenar es nuestra conexión. Él se va a ir a configuración y se va a traer la cadena de conexión. Si nosotros nos vamos para acá, para app setting, nos damos cuenta que todavía no tenemos configurada una conexión, pero aquí la vamos a configurar. Vamos entonces aquí a registrar nuestro servicio. Importamos nuestro contexto. Aquí utilizamos el Entity Framework Core. Y aquí estamos registrándolo como un servicio. Más adelante van a ver cómo lo inyectamos en la clase del controlador. Y la conexión nos la estamos trayendo de acá. Ahora la vamos a configurar. Entonces nos vamos a ir para appsetting.json. Y lo que le incluimos fue la cadena de conexión. Vamos a mirar un poco acá la cadena de conexión. Primero que todo, nosotros podemos tener varias cadenas de conexión, porque podemos tener varios contextos. Podemos tener un contexto que se conecte a una base de datos de MySQL, otra que se conecte a una base de datos de Oracle, otra que se conecte a otra también de SQL Server, etcétera, etcétera. Pero tenemos que llamarlas diferentes. Entonces, en nuestro caso la llamamos conexión SQL Server, que es la misma que tenemos aquí, es la que estamos llamando para nuestro contexto prueba. ¿Qué más tenemos? El data source es el origen de datos. Tenemos que decirle en dónde se encuentra nuestra base de datos. En este caso, como pueden ver, el nombre del servidor es este que tengo acá, local. Y la autenticación es la de Windows. Entonces, por eso es que colocamos aquí que la seguridad es integrada, es la que trae el mismo sistema operativo. Si ustedes están trabajando con la seguridad del
integrada, perdón, la seguridad que tiene el servidor como tal, ya deben de cambiar esta cadena de conexión por la que utiliza SQL Server y colocar el respectivo nombre de usuario y la contraseña. Entonces data source lo cambio por el nombre del servidor. Listo, vamos entonces a cerrar aquí. Obviamente vamos a guardar primero. Vamos a cerrar un momento. Esto yo lo voy a pasar para acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a herramientas, vamos a administrador de paquetes NuGet y vamos a la cadena, a la consola de administración de paquetes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una migración con el comando add migration y colocamos el nombre de nuestra migración. Yo voy a colocar primera migración. Y le damos enter. ¿Para qué sirven las migraciones? Con este comando, lo que estamos haciendo nosotros es versionando como cuando ustedes trabajan en GitHub, pero esta vez estamos haciendo versiones como tal de nuestra base de datos. Miren que ya acá él nos está mostrando como una especie de preview de cómo va a quedar nuestra tabla cómo va a quedar nuestra base de datos y nuestra tabla en la base de datos. Aquí está el nombre, están los comandos para crearlos. Miren que aquí está la llave primaria. Y aquí está diciendo que en caso de que exista otra tabla, pues que la borre. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes pueden estar trabajando en grupo, haciendo workflow, y ustedes lo que hacen es que ejecutan estas migraciones, se las pasan al compañero y ellos van a crear que estos scripts, van a crear las tablas y la base de datos y las tablas, etcétera, etcétera. Una vez ya preparados los cambios, aquí en la carpeta migraciones vemos nuestra primera migración, miren aquí. Yo voy a cerrarlo. Y una vez está preparado para poder correrlo, una vez están preparados los scripts para poder generarlos en la base de datos, generar la base de datos y las tablas, entonces vamos a ejecutarlo con el comando update database. Hay que tener en cuenta que si tienes algún error de sintaxis, debes de corregirlo antes de aplicar estos comandos, si no, no te va a funcionar. Y te va a aparecer que falló. Aquí dice que todo funcionó bien, entonces vamos a verificar aquí en SQL Server. Aquí está creada ya nuestra base de datos prueba. Se llama miren aquí, prueba. ¿Y qué tablas tenemos? Tenemos esta que es la que maneja las migraciones y tenemos la de empleados. Vamos a mirarla. ¿Qué tablas vemos acá? ¿Qué campos? Vemos ID empleado, vemos nombre empleado, documento, cargo y teléfono. Vamos para acá. Vamos a mirar la entidad empleados. Yo voy a colocar esto más abajito.
Aquí vemos id empleado, aquí está id empleado. Aquí vemos que tenemos nombre, pero acá no nos aparece nombre. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos que la columna en la base de datos se iba a llamar nombre empleado. Pero nosotros aquí en nuestro proyecto lo vamos a tener como nombre. Eso es ORM, estamos mapeando. El resto de campos son documento, cargo y teléfono. Aquí están documento, cargo y teléfono. Ahora vamos a crear el controlador. Vamos a crear el controlador de empleados. Le damos clic derecho, vamos a agregar un nuevo controlador y vamos a seleccionar un controlador MVC con vistas que usen Entity Framework. ¿Cuál es nuestra clase modelo? La clase modelo como tal es nuestra entidad empleados. Y el contexto de datos, como solamente tenemos uno solo, es el que nos va a aparecer acá. Dejamos esto tal cual y .NET siempre por defecto coloca ES para que se trabaje como si fuera plural. Pero como lo coloca en inglés, nosotros vamos a colocarle empleados controller. Pero a mí no me gusta llamar las clases en plural. Entonces lo que vamos a hacer es empleado controller. Va a ser el controlador de empleados. Empleado, perdón. Vamos a darle a agregar. Listo, entonces él generó ya un controlador, generó varios métodos que nos van a servir a nosotros por lo pronto y nos generó también aparte, nos generó unas vistas. Aquí están, la de crear, la de borrar, la de detalle, editar y un index. Vamos a ejecutar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un controlador que se llama Home, que es el controlador que él coloca por defecto. Para poder entrar a nuestro controlador deberíamos darle aquí slash y le damos empleado. De esta manera logramos entrar al controlador empleado y al método index. ¿Listo? Vamos a cerrar un momento y yo voy a borrar este controlador. Y voy a borrar todas las vistas del controlador home. Ok. Aquí en Startup, me voy a ir a Startup. En la parte de abajo, vamos a decirle que por defecto nos cargue el controlador empleado en el método index. Entonces, si nos vamos aquí al controlador, él debería entrar como tal al método index que ven acá. Vamos a ejecutarlo. Y ahí vemos que por defecto nos está cargando el controlador empleado. Vamos a probar que de verdad esté guardando en la base de datos. Vamos a crear un empleado. Yo le voy a colocar mi nombre. Vamos a inventarnos un documento.
el cargo voy a colocarle 1 y un teléfono cualquiera. Vamos a darle crear. Y este error salió porque estamos utilizando un número entero. Ustedes deberían de cambiar ese tipo de datos por un double o un entero largo. También con un entero largo pueden trabajar mejor. Listo, aquí nos creó el documento. Nos creó como tal el registro. Vamos a editarlo y vamos a cambiarle aquí. Guardamos y vemos que sí editó como tal. Si le voy a dar los detalles, me muestra el detalle. Y si le doy borrar y le presiono acá, obviamente lo va a borrar. No lo voy a hacer. Ahora vamos a explorar ese controlador que se generó. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestro context, nuestro contexto de datos. ¿Qué pasa con nuestro contexto de datos? Ese contexto como tal se está inyectando en el controlador. Se está haciendo una inyección de dependencia. Miren que nosotros en ningún momento ese contexto o ese dbContext prueba lo hemos instanciado. Simplemente lo inyectamos aquí en el controlador de esta clase y yo ya puedo como tal, miren, en un método cualquiera puedo llamar al contexto y puedo llamar a los métodos y propiedades de esa clase sin necesidad de haberla instanciado. Entonces nosotros ya hicimos una inyección de dependencia, pero igual yo se las voy a explicar ahorita. Les estaré explicando esta parte de inyección de dependencia de una manera un poco más detallada. Seguimos. Vemos este método index que ¿qué hace este método index? Va a nuestro contexto punto empleados. ¿Qué es empleados? Empleados es nuestra tabla de la base de datos. Nosotros la llamamos empleados acá. Recuerden que en la base de datos se llama empleado. Y le estoy diciendo que me devuelva una lista. O sea que me va a ir y me va a buscar todos los registros que encuentren empleados y los va a mandar a la vista. Si nos vamos aquí a la vista, nos damos cuenta que la está recibiendo en un i enumerable, en una lista, en un i enumerable. Es como una lista mejorada. Y aquí estamos mostrándolo como tal en la vista. Este display name for lo que hace es que nos muestra como tal cómo se llama ese campo. Por ejemplo, model.nombre. Si yo me voy aquí a empleado, display name, ¿cómo sería? Nombre completo. Y es por eso que cuando yo ejecuto, a mí me aparece nombre completo y no me aparece nombre solo, nombre completo, porque es que yo acá en la entidad le dije que me mostrara este campo o esta propiedad siempre como nombre completo. Hacemos lo mismo con las otras propiedades para los títulos de la tabla y más adelante lo que hacemos es un for each. Miren que tenemos el arroba, o sea que todo esto es código, esto de aquí es código C#. Y dentro vamos a generar unos tr, que serían las filas, y los td, que serían las columnas. Generamos la primera fila
y lo que se traiga el modelo. ¿El modelo cuál es? El modelo empleado. ¿Y el modelo dónde lo enviamos? El modelo lo enviamos aquí. Estos temas, esto que ven acá y esto que ven acá, es porque estos métodos los que estamos utilizando son asincrónicos. Eso es un tema un poquito ya más avanzado que lo podemos ver ya más adelante en otros videos. Listo, entonces, ¿qué vemos acá? Vemos detalle. Detalle lo que hace es que nos devuelve un solo registro que cumpla con esto que está aquí. Que el ID empleado sea igual al ID que nosotros le enviamos. Entonces él va a hacer una búsqueda. Él va a hacer una búsqueda en empleados. Miren que aquí está el contexto punto empleado. Va a hacer una búsqueda y va a devolver un registro solamente o nada. Si no encuentra nada con el ID, no va a devolver nada. Y si encuentra, solamente va a devolver uno. Tenemos el método de crear, que lo que va a hacer es que desde la vista se le va a enviar un objeto de tipo empleado, lo voy a agregar al contexto y lo vamos a guardar. Luego nos va a devolver a la vista principal. Tenemos editar, estos métodos los vamos a borrar. Y este es parecido al otro, pero lo que hacemos es actualizar. Y aquí en borrar lo que hacemos es una búsqueda. Y aquí entregamos el empleado que vamos a borrar. Actualizamos la base de datos y recargamos la página. Nos vamos para la página index, la vista index. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. La idea es hacer 2 videos. Ya en el otro lo que vamos a hacer son unas mejoras. Vamos a trabajar con las inyecciones de dependencia. Vamos a separar todos esos métodos que vimos en el controlador. Nosotros lo vamos a pasar para una clase que va a ser una clase business, que se va a encargar de interactuar con el DAL, que en este caso es nuestro contexto, y que va a tener todas las operaciones del empleado. Muchas gracias.